A la mayoría de las personas le tarda años aprender un idioma. Sin embargo, hay algunas personas que aprenden un idioma tras otro. Un idioma cada 6 meses, cada 9 meses, cada 3 meses. Y yo un día me puse a pensar en esto, que me pareció tan interesante y me puse a investigar. ¿Qué cosas hacen diferente las personas que aprenden un idioma tras otros? Estos políglotas que saben hablar 10, 15, 20 idiomas, que uno no puede entender cómo lo hacen. Y encontré lo siguiente. Encontré una charla TED o una TED Talk de Lidia Machová, que se llama The Secrets of Learning a New Language. En esta charla, Lidia nos cuenta sus métodos para aprender idiomas. Ella es una políglota que habla inglés, alemán, español, polaco, francés, esperanto, ruso y keniano, por lo que sin duda sabe de lo que habla. Por lo que en este video te voy a compartir algunos tips que compartió Lidia en esta charla, pero bueno, lógicamente traducidos en español y de una forma un poco más entendible, al menos desde mi punto de vista. Así que sin dar más vueltas, pasemos al primer punto, que es: haz todo en el idioma. Escucha, lee y mira en esa lengua. Una de las cosas que nos recomienda Lidia es que todas las cosas que hagamos en nuestra vida, por ejemplo escuchar podcast, por ejemplo leer libros, por ejemplo mirar series, películas, etc., sea en este idioma. Y esto es algo tan sencillo como hacer lo que les acabo de decir. Leer libros, por ejemplo, queremos aprender portugués. Leer libros en portugués. Escuchar podcast en portugués. Mirar películas, series traducidas al portugués. Nosotros, por ejemplo, utilizamos alguna aplicación en específico para algo, la ponemos en el idioma portugués. Hacemos que toda nuestra vida, lo que podamos traducir al portugués, hacer en portugués, lo hagamos en ese idioma, para que de esta manera nos acostumbremos a ver las palabras, a constantemente tener que estar buscando significados, entendiendo cosas, acostumbrando el oído, sobre todo si escuchamos podcasts, vemos series, películas, etc. Que esto nos va a servir enormemente para aprender, para integrar esta nueva lengua extranjera. Lo segundo que nos recomienda Lidia es: manda mensajes a nativos. Comunícate con personas que hablen el idioma. Lidia en esta charla TED nos cuenta que ella fue a eventos en el que van cientos de políglotas de alrededor del mundo y se juntan para hablar. Y fue con el propósito de encontrar cuáles eran las cosas que hacen, los secretos que hacen estos políglotas, que saben 10 idiomas o incluso más, para justamente saber 10 idiomas o incluso más. Ella habló con un tal Lucas de Brasil, el cual le dijo que su principal método, o una de las cosas que hacía quizá para aprender idiomas, era agregar amigos, en este caso en Skype, pero puede ser en cualquier otra red social, en la que hablen este idioma y mandarle mensajes. De esta manera, empezaron una conversación con gente completamente desconocida, sin ningún tipo de mala intención, obviamente, simplemente por el hecho de practicar el idioma, decirle: mira, estoy intentando aprender este idioma. Si no te molesta cada tanto cuando veas el mensaje o cada día contestame lo que te voy hablando y tengamos una conversación normal, ya que me ayuda. Algunos obviamente le dejaron de contestar, el 95%, pero después hay otro 5% que, por ejemplo, le siguió contestando. Pasemos ahora al tercer punto, que es: aprende 500 palabras. Estudia las cosas básicas. Lidia cuenta que algunos de los políglotas con los que habló en esos eventos a los que fue a investigar cuáles eran los secretos de los políglotas para aprender idiomas tan fácilmente, le contaron que sus métodos eran, primero que nada, aprender lo básico. Aprender las 500 palabras o las 800 o las 1000 palabras, esto depende un poco de la lengua, del idioma, más utilizadas en cada idioma. De esta manera, al aprender 500 palabras, que puede parecer mucho, pero en realidad si tenemos, por ejemplo, 2 semanas o un mes, no es algo tan complicado, no es algo tan difícil de hacer. Y al saber estas 500, 800, 1000 palabras básicas del idioma, vamos a ser capaces de comunicarnos, ya que estas palabras son las más usadas en ese idioma. Van a ser hola, sí, no, qué, dónde, cómo, chau, gracias, jugar, saltar, etc. Y estas palabras son las que nos van a permitir saber lo básico y tener una base de entendimiento para poder empezar a comunicarnos. Ya que el siguiente punto es: habla desde el día 1. Hablar es la clave para aprender. Otra de las cosas que nos cuenta Lidia, que habló con estos políglotas de todo el mundo, es que una de las claves para aprender idiomas es hablar desde el día 1. Es decir, lo más importante para aprender un idioma es hablar. ¿Qué consiste hablar? Cuando hablas hay un emisor, hay un receptor. Emisor es el que habla, receptor es el que escucha. Y luego intercambian los roles, es decir, el emisor pasa a ser el receptor,
porque ahora está escuchando, y el receptor pasa a ser el emisor, porque ahora es el que está hablando. Por lo que no solo vamos a practicar el habla, no solo vamos a forzar a nuestro cerebro a tener que expresar las ideas que tiene con lo poco que sabemos en ese idioma, sobre todo si somos principiantes en el tema, sino que además nos va a obligar a entender lo que nos está diciendo el otro. Y bueno, muchos políglotas decían que logran esto yendo justamente a eventos de este tipo, a los cuales probablemente muchos de ustedes no tengan acceso. Obviamente pueden ir, digo, no es que no puedan ir, pero no hay todo el tiempo, son en partes del mundo precisas, etcétera, y no es fácil de ir a estos eventos. Por lo que yo lo que les recomiendo es, ya sea si conocen a alguien que sepa este idioma, perfecto, excelente. Si no, hay páginas en internet en las que obviamente deben pagar, pero pueden conseguir esto. Pueden hablar con personas nativas para practicar justamente ese idioma. O hay también algunas aplicaciones que quizás son un poco más extrañas, que a algunos les puede gustar, a otros no, que hablan como si fuera una inteligencia artificial, que bueno, te va corrigiendo las cosas que decís mal, etcétera, y te permite tener conversaciones con ella para, bueno, practicar este idioma, la fonética, las cosas que decís, el vocabulario, también luego entender lo que ella te dice, etcétera. Y esto también puede estar muy interesante. Pasemos ahora al quinto punto de este video, que es crea sistemas de estudio y aprendizaje. Una de las claves de Lidia Machová para aprender estos 8 idiomas, creo que eran, que ella sabe, fue crear sistemas de estudio y aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que creemos hábitos, creemos cosas que se consoliden en nuestra rutina, en las cosas que hacemos en el día a día, que nos permitan aprender idiomas. Por ejemplo, todos los días mientras me preparo el desayuno escucho un podcast. O mientras voy a trabajar o a estudiar escucho un podcast en el idioma que quiero aprender. Otra cosa, todos los días me levanto y estudio 30 minutos, una hora y media por la mañana este idioma. Otra cosa, por ejemplo, todos los viernes a la noche, todos los martes y jueves a la noche o cuando quieran, ven una serie en este idioma. De esta manera crean hábitos. Ya que si vos decís, voy a empezar a escuchar podcast en portugués, si el que querés aprender es portugués, probablemente no lo hagas. ¿Por qué? Porque no te estás diciendo cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y esto es lo más importante para generar un hábito. Y si nosotros queremos aprender algo, debemos generar hábitos de estudio, de aprendizaje. Por lo que no digas quiero empezar a ver series en portugués o voy a empezar a ver series en portugués. Decí, los jueves y martes de 8 a 10 voy a ver 2 capítulos cada día de una serie en portugués. Pones exactamente la serie, yo digo una serie en portugués porque no tengo ni idea qué serie puede ser, pero bueno, vos pones qué serie vas a ver, etcétera. Y si podés, es más, lo escribís para que te quede más grabado en tu cabeza. Lo pegás en el papel, lo pegás en la pared, para que de esta manera seas incapaz de olvidártelo. Después que se convierta en un hábito, ya lógicamente va a ser más sencillo. Lo complicado es adquirir este hábito y comenzar a hacer esto que estamos diciendo que vamos a hacer. Y por último, vayamos al sexto punto, que es disfruta del proceso. Aprenda a disfrutar del aprendizaje. Lidia nos dice que lo más importante a la hora de aprender un idioma y a la hora de hacer cualquier cosa en la vida es disfrutar del proceso, disfrutar de lo que estamos haciendo. En este caso, del aprendizaje, del estudio de este idioma. ¿Cómo podemos disfrutarlo? Relacionándolo con cosas que nos gustan. Por ejemplo, justamente como les conté en el punto anterior, ver series que nos gusten en este idioma. Si es una serie que nos interesa, que realmente nos guste, una serie de esas largas, que hay muchas que nos pueden encantar, La Casa de Papel, Stranger Things, etc. Si la vemos en este idioma que queremos aprender, nos va a dar las mismas ganas de verla, porque es una serie que sabemos que nos gusta, o una serie que nos va a interesar, quizá una serie que ya viste, que no, pero bueno, esto no importa. Pero lo importante es relacionar este idioma a las cosas que nos gustan. Un autor que te encanta, por ejemplo, que hace libros de terror, de lo que sea, bueno, compras un libro de él, pero traducido al idioma en el que querés aprender. De esta manera vas a estar agregándole eso de disfrutar al proceso de aprender este idioma, que es algo que muchas veces es lo más complicado de hacer, disfrutar, que nos termina abrumando, nos termina aburriendo, nos terminamos desmotivando y lo dejamos de hacer por el hecho de que nos aburrió, por el hecho de que no lo disfrutamos y que no lo vamos a hacer obligados. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse, comentar qué les pareció, compartirlo con alguien que crean o sepan que lo necesite, además de unirse a mi canal y a mi servidor de Discord, ya que realmente me ayudarían muchísimo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.